Para Ulysses Grant y Robert Lee, dos de las más importantes figuras militares de la Guerra de Secesión estadounidense, lo acaecido el 12 de abril de 1861 lo cambió todo. Sus vidas antes de la batalla del Fuerte Sumter les habían convertido en grandes generales. Después de aquello, fueron sus vidas quienes dieron forma a la propia historia. Según la leyenda, Grant era un borracho asesino. Lee comete sin duda un acto de traición. Podías ver cómo le latían las venas del cuello, cómo se daba puñetazos en la mano. Grant nunca perdió una batalla. Lee sí. No tenía espíritu de guerrero. Generales del norte y del sur. Entre 1862 y 1865, el capítulo más crucial en la historia de Norteamérica será escrito en buena parte por las acciones de estos dos grandes generales y los millones de hombres que lucharon a sus órdenes. Rara vez se encuentra en la historia a dos figuras militares tan diferentes en personalidad, carácter, orígenes sociales y estrategia como lo fueron los máximos responsables del ejército yanqui y el confederado. En 1861 nadie imaginaba que la guerra civil estadounidense alcanzaría el nivel de hostilidad al que llegó. Al final, serán las acciones militares de Lee y de Grant las que decidan si esta joven nación seguirá siendo un solo país o serán dos. Se puede considerar a Grant y a Lee como representativos de sus respectivos mundos y clases sociales. Lee era un ejemplo de cuánto tiene de bueno el sur de Estados Unidos. La mayoría de la gente se fija en sus diferencias. Grant era de origen humilde y la familia de Lee era de las más importantes de Virginia. Francamente, las raíces de la familia Grant en este país son tan antiguas como las de la familia Lee. Grant era todo un caballero, pero no tenía las dotes sociales de Lee. El general Robert Lee tuvo una infancia muchísimo más fácil. De joven vivió en esta casa donde estamos ahora. Creo que quizás sea uno de los perdedores más interesantes y queridos que haya visto el mundo. ¿Quiénes fueron los hombres que se ocultan bajo los legendarios nombres de Robert E. Lee y de Ulysses S. Grant? ¿Cómo fueron sus vidas y sus experiencias en el campo de batalla? ¿Cuál fue el mejor general? Tienen en común unas infancias difíciles y unos padres problemáticos. Ambos fueron jóvenes inteligentes y sensibles, y ambos llegaron a convertirse en asesinos implacables. El padre de Robert E. Lee era Harry Caballo Ligero Lee, gobernador de Virginia y un gran héroe de la Revolución Norteamericana. Robert estudió en West Point como Grant. Lee era 16 años mayor que Grant. Nació en 1806, en una especie de nobleza pobre. Era hijo de Ann Carter y de Henry Lee, apodado Harry Caballo Ligero. Dos de sus antepasados, Francis Lightfoot y Richard Henry Lee, fueron firmantes de la Declaración de Independencia. Stratford, la hacienda familiar de los Lee, había sido una próspera plantación de tabaco hasta que el padre de Robert dilapidó la fortuna familiar, especulando con terrenos y haciendo otras inversiones desastrosas. La familia Lee atravesó tiempos difíciles. Harry Caballo Ligero fue un gran héroe revolucionario, pero también un gran especulador de tierras y no siempre honrado. Abandonó a los suyos siendo Robert muy pequeño, por lo que este creció en una familia bastante pobre. Teniendo Robert 12 años, Harry Caballo Ligero muere de fiebres durante su viaje de regreso desde las Indias Occidentales, donde se había refugiado como fugitivo. Para Robert es una pérdida devastadora, porque adoraba a su deslumbrante padre, tan jovial y brillante. Robert se convierte en un adolescente fuerte y atlético, con talento para las matemáticas y reputación de líder entre sus iguales. Al cumplir los 16 años, debe tomar la decisión de qué hacer con su vida.
La familia Lee aún tiene influencias y con ayuda de sus parientes adinerados, Robert ingresa en la Academia de West Point en julio de 1825. Lee llegó a West Point y a la Academia Militar de Estados Unidos con ansias de triunfo. Fue quizá el ejemplo de lo que todo cadete debería ser. A Lee, West Point le resulta duro. Las condiciones de vida son espartanas y el reglamento asfixiante. Pero él prospera en ese ambiente, siendo siempre el mejor o de los mejores de su clase durante sus 4 años de estancia y graduándose como adjunto o jefe del cuerpo de cadetes. Eso ocurre en 1829. Faltan 32 años para que empiece la Guerra de Secesión. En 1830, Lee empieza a cortejar a Mary Ann Randolph Custis, una rica heredera criada en Arlington, una fabulosa mansión que domina el río Potomac desde Washington, D.C. Mary Custis era encantadora. Tenía muchas amistades, era muy dinámica y la apreciaban mucho. Con el consentimiento a regañadientes de su padre, Mary se casa con Lee el 30 de junio de 1831. Se cuenta que Grant no hizo nada importante en sus primeros 39 años de vida, que era un auténtico fracaso y que no destacó en nada. Quizá lo más notorio de Ulysses S. Grant fue que no tuviera nada de notorio. Hijo de Jesse y Hannah Grant, nació en la localidad de Point Pleasant, a orillas del río Ohio, a unos 50 kilómetros de Cincinnati. Corre el año 1822. Grant creció entre penurias en un minúsculo pueblecito de Ohio. Su madre era una mujer muy callada y él también lo era. Pero Hannah era sensible, muy religiosa y una excelente madre. Su padre era más pretencioso. Su padre era curtidor de pieles. Un detalle gracioso es que Grant nunca comía carne cruda. Le ponía enfermo ver sangre, así que está claro que no tenía espíritu de guerrero. Se dice que era un niño tímido y poco aplicado, pero con un don innato para la equitación y una comprensión casi subliminal de los animales. Sin que Ulises lo supiera, su padre empezó a pensar en cómo lograr que su hijo fuera admitido en West Point. Su padre era el prototipo del emprendedor norteamericano decimonónico, no siempre honrado, pero con éxito. Y logró meter a su hijo en West Point, pese a la oposición del propio Ulises. Grant entra en West Point en 1839 a los 17 años, y allí sigue siendo un mal estudiante, acumulando más de 250 amonestaciones. Recibió amonestaciones por infinidad de motivos, desde llegar tarde al toque de Diana o a las comidas, hasta no mostrar el debido respeto. Incluso le pillaron cocinando en su cuarto, lo cual también era motivo de amonestación. Grant recibió muchas más amonestaciones que Lee, pero obviamente nunca le expulsaron de la academia, ni sé de nada que pudiera haberle impedido ser cadete. En 1843 se gradúa en West Point con unas calificaciones por debajo de la media de su clase. Aún faltan 18 años para la Guerra de Secesión. Al igual que Lee, Grant se enamora poco después de graduarse. Su amada es Julia Dent, hermana de uno de sus compañeros de clase en West Point, pero su boda pronto quedará pospuesta. La nación está a punto de entrar en guerra con México, y el regimiento de Grant es destinado a la frontera mexicana. En la batalla de Monterrey, el regimiento de Grant queda atrapado en un salvaje combate de casa en casa y empieza a escasear la munición. Grant se ofrece voluntario para ir a caballo a la retaguardia llevando un mensaje. Pocos de quienes allí estaban podrían olvidar la imagen de aquel joven teniente colgado de un flanco de su caballo, agarrado a su cuello, galopando en una y otra dirección bajo el fuego de las tropas mexicanas.
Se colgó de un lado del caballo y cambiaba de lado para que el enemigo solo viera al caballo y no a él. Es como una escena de una película de acción de Hollywood, esquivando las balas y los violentos ataques de los mexicanos, montando casi en paralelo al suelo en algunos momentos. En marzo de 1847, Robert E. Lee llega a Veracruz con el general Winfield Scott. Lucha en todas las grandes batallas que se libran durante el avance para tomar Ciudad de México. Lee, Grant, Sherman, Jackson. Muchos de los líderes en la Guerra de Secesión ya se habían puesto a prueba en la guerra contra México. Tanto Lee como Grant estuvieron en las primeras tropas norteamericanas que entraron en Ciudad de México y se encontraron allí brevemente. Grant recordará aquella ocasión cuando vuelvan a encontrarse casi 20 años después en Appomattox, ya al final de la Guerra de Secesión. Pero Lee no se acuerda. Cuando en 1848 acaba la guerra contra México, Grant regresa a San Luis y se casa con Julia Dent. Es una gran historia de amor. Grant se siente fatal cuando no está con su esposa, y ese es uno de los motivos que le llevan a beber en exceso en ocasiones. Durante los siguientes 5 años, Grant pasa por una serie de puestos militares de avanzada en el Medio Oeste y en la costa este, antes de ser destinado a la frontera de California. Sin la compañía de Julia, empieza a alcoholizarse, y eso le llevará a dejar el ejército el 11 de abril de 1854. No hay duda de que en aquel momento se sintió fatal sin su esposa y sus 2 pequeños hijos. De ahí nace la leyenda sobre su adicción a la bebida, que fue propagada por sus enemigos a partir de entonces. Tiene 32 años y está tan arruinado que para poder volver a casa tiene que pedirle dinero prestado a su excompañero de clase en West Point, Simón Bolívar Wagner. Faltan exactamente 7 años para que estalle la Guerra de Secesión. En aquel momento se empezó a valorar la sobriedad, y el beber pasó de repente a ser algo ante lo que la clase media fruncía gravemente el ceño. Según la leyenda, Grant era un carnicero borracho que no se preocupaba por sus hombres, un general que conducía a sus tropas a la batalla estando aturdido por el alcohol. Si hablamos del alcoholismo de Grant, Julia es la clave. Creo que Grant bebe cuando está en el fuerte Vancouver y en el fuerte Humboldt en la costa pacífica, porque se siente muy solo y cae en lo que hoy llamaríamos desesperación. Grant vuelve a San Luis con la ilusión de convertirse en un caballero granjero, en las 24 hectáreas de terreno que el padre de Julia le había dado como regalo de bodas. Pero todo parece irle mal. Los precios caen y los beneficios se esfuman. Grant tiene que empeñar su reloj de oro para comprar los regalos de Navidad. Llegó al punto de ganar menos de $50 al mes, lo cual era muy poco en esos tiempos. Se vio forzado a vivir de prestado para poder mantener a su familia. Por esas mismas fechas, en 1852, tras muchos años de prestar distintos servicios tras la guerra contra México, Jefferson Davis, el secretario de Guerra de Estados Unidos y futuro presidente de la Confederación, nombra a Lee superintendente de West Point, cargo que éste acepta a regañadientes. Hay una estampa maravillosa de su familia dejándole solo en casa una noche para asistir a un concierto de una banda militar sobre la pradera de West Point. Él se quedó allí tirado en un sofá con una bolsa de hielo en la cabeza de lo estresado que estaba por el trabajo. Para entonces, Lee y Mary tienen ya 7 hijos. Los 3 varones prestarán servicio junto a su padre durante la Guerra de Secesión, 2 de ellos como tenientes generales. En 1855, Lee es nombrado segundo al mando de la Segunda División de Caballería, recientemente organizada para luchar contra los nativos norteamericanos y proteger a los colonos en Texas. A finales de 1858, Grant empieza a trabajar en el negocio inmobiliario, pero no le gusta cobrar los alquileres y detesta la idea de tener que desahuciar a nadie. Hiciese lo que hiciese, nada funcionaba y acabó como dependiente en la tienda de objetos de cuero de su padre, donde le sorprendió la guerra.
Cuando faltan apenas 3 años para la guerra, comienzan a difundirse las hostilidades por la frágil unión. Abraham Lincoln es elegido presidente el 6 de noviembre de 1860. Temiendo que la esclavitud sea pronto abolida por Lincoln, Carolina del Sur se convierte el 20 de diciembre de 1860 en el primer estado en separarse de la Unión, junto con otros 5 estados sureños, y poco después se le suma Texas. Faltan solo unos meses para la guerra. Cuando Lee regresa a Washington a comienzos de marzo de 1861, se encuentra con el envejecido general Winfield Scott, con el que había luchado en México y que ahora es el líder del ejército de la Unión. Winfield le ofrece el mando de las tropas unionistas que se están organizando para erradicar la rebelión. Pero Lee rechaza la oferta diciendo: si la Unión se disuelve, volveré a compartir las penurias de los míos, y no alzaré mi espada contra nadie, salvo en defensa de mi estado natal. En aquellos tiempos, los estados eran más importantes que el gobierno nacional. Si eras de Virginia, eras de Virginia. Si eras de Massachusetts, eras de Massachusetts, y no se le daba más vueltas. Se ve atrapado entre cumplir su juramento a la nación o cumplir su juramento a su estado. Desde el punto de vista de cualquiera que no sea un confederado, Lee comete sin duda un acto de traición. Está faltando a su juramento. Obviamente, se debatió en esa duda mucho tiempo. Odiaba la idea de la desunión, pero su lealtad estaba del lado de su estado. Por eso, tras 35 años de servicio, Robert E. Lee escribe su carta de dimisión del ejército de Estados Unidos y regresa a Arlington, al otro lado del río Potomac. El 23 de abril de 1861, Lee llegó a Richmond, procedente de Arlington, su hogar. Había sido invitado a la convención de Virginia que se estaba celebrando en esta sala. Conoció al gobernador Letcher, quien le dijo que querían ofrecerle el mando de las tropas de Virginia, es decir, del ejército y de la armada, y él aceptó. Grant tenía un gran sentido del deber para con el país y la Unión necesitaba sobre todo que se la respetase. Sin ella el experimento norteamericano se vendría abajo. Grant se siente obligado por su honor a ofrecer sus servicios a la Unión. Notifica al Departamento de Guerra su disponibilidad, pero su carta es ignorada. Luego, por un azar del destino, Grant vuelve a vestir el uniforme, justo cuando la guerra está a punto de comenzar. Creo que estaba aburrido y frustrado, y vio en lo militar una forma de volver a estar metido en algo que para él tuviera sentido. Grant fue destinado a Springfield, en Illinois, y su nuevo regimiento de voluntarios resultó ser poco más que una banda de ladrones de gallinas dirigida por un borracho. En sus memorias, Grant lo explica. Tomé el mando, los dividí en escuadrones y supervisé su instrucción. Cuando estuvieron listos para ir a Springfield, fui con ellos y me quedé allí hasta que se les asignase un regimiento. Ulysses S. Grant. Grant aplica el método de dar alguna zanahoria y muchos palos para convertir a sus maleantes en el regimiento número 21, el orgullo de Illinois. Lo hizo tan bien que le dieron 2 regimientos más para que los pusiera firmes, y 3 regimientos equivalían a una brigada, y alguien debía ocupar el cargo de general de brigada. Así que Grant se convirtió en general. Tras el comienzo de la Guerra de Secesión el 12 de abril de 1861 y la conmoción de la primera estampida, en Manassas, se libran batallas a lo largo de 2 frentes. El frente este, desde Virginia del Sur, y el frente oeste, a lo largo del Mississippi.
El Departamento Federal del Oeste está en muy baja forma, fundamentalmente debido a la inseguridad y los titubeos de su comandante, el general John C. Fremont, afamado explorador del oeste durante la década de 1840. Ninguno de los generales de la Unión, incluido Fremont, parece dispuesto a hacer frente a los confederados, que están actuando en Missouri y Kentucky. Grant decide poner fin al estancamiento en el oeste. El 7 de noviembre de 1861 embarca a 3.000 hombres, divididos en 5 regimientos de infantería, en barcos de vapor fluviales, y les hace desembarcar justo al norte de un gran campamento confederado en Belmont, Missouri. Grant, con ayuda del comandante naval, lanzó una operación anfibia Mississippi abajo, desembarcó justo delante de Belmont, sorprendió a los confederados y les sacó de sus campamentos. Es el primer ejemplo de su largo y provechoso trato con la Armada de la Unión. También es su primera batalla sangrienta y el primer paso en lo que será un traicionero descenso por el curso del Mississippi. La batalla de Belmont no es gran cosa comparada con lo que vendrá después, pero los soldados de Grant invaden el campamento rebelde y aniquilan a sus ocupantes hasta que se ven obligados a retirarse ante la llegada de casi 3.000 efectivos de refuerzo de los confederados. Grant sufre casi 500 bajas. Por desgracia, su bienintencionada aventura resultó ser un fiasco en opinión de la prensa, que le despellejó acusándole de temerario y demás. Pero sus tropas habían tenido por fin una experiencia en combate, y eso les vendría bien en un futuro cercano. ...3 de febrero de 1862. Hace ya 10 meses que la guerra de secesión asola el país. El ejército de la Unión no ha logrado ni una sola gran victoria. Las tropas de Grant, con 15.000 soldados, están descendiendo por el curso del río Tennessee a bordo de barcos de vapor y se concentran en la ribera ante el fuerte Henry. Su objetivo es hacerse con el fuerte Henry y el fuerte Donelson, y con tanto territorio de Tennessee como sea posible. Si tienen éxito, la Unión controlará los ríos Tennessee y Cumberland, que son vitales, asegurando así al ejército unas líneas de suministro seguras y rápidas desde el norte. Es el mayor desembarco anfibio de la Unión en lo que va de guerra. Al acercarse al fuerte Donelson, una lluvia de fuego cayó sobre los barcos cañoneros federales. Les volaron las chimeneas y atravesaron sus cascos, causándoles infinidad de bajas y haciendo que se retirasen. Y Grant se vio forzado a sitiar el fuerte Donelson, lo cual acabó en una batalla. La lucha que sigue es violenta y mortífera, y pasadas unas horas parece que las fuerzas de la Unión vayan a romper filas, pero en mitad de la batalla, Grant se adentra a caballo en el frente y comienza a arengar a los soldados para que recojan su munición y luchen. Viendo a su comandante en el frente, le obedecen entre vítores, y los rebeldes quedan pronto rodeados por sus filas. Así se consuma la primera victoria de la Unión, dado que los confederados no tienen escapatoria. La nieve estaba manchada de sangre, había cadáveres por todas partes, y Grant apareció en el campo de batalla con sus ayudantes y se aterró al ver esa carnicería. La escena hace que Grant se retrotraiga a su infancia, a sus días en la curtiduría de su padre. «Alejémonos de este espantoso lugar», dijo a sus oficiales al retirarse. Es la primera gran victoria del ejército de la Unión desde que comenzó la guerra. Grant se convierte en un héroe en el norte y es ascendido al grado de teniente general. Ha capturado a todo un ejército rebelde, forzándolo a su rendición incondicional. Y su plan tiene el efecto añadido de echar por tierra toda la estrategia de los confederados desde los Apalaches hasta el Mississippi, llevándoles casi a perder también Tennessee. En cuanto a Grant, la prensa dice que sus iniciales, US, ahora equivalen a las siglas en inglés de rendición incondicional, apodo este que él llevará con orgullo durante el resto de la guerra.
Grant se hizo famoso no solo por el telegrama de rendición incondicional, sino también porque la prensa norteña le mostró fumando un puro. Y desde todo el norte le enviaron miles y miles de puros. Grant tuvo buena prensa y aquello fue característico del tipo de iniciativas que tuvieron lugar. Pero también mostró algunas de las limitaciones tácticas de Grant. Cuando se veía en una situación que requería estrategia, él prefería llevar a cabo su plan con toda violencia, por malo que fuese el plan. La victoria de Grant le proporcionó una oportunidad de oro para tomar Nashville, la llave del centro de Tennessee. Y por ello se prepara para hacer salir a su ejército y conquistarla. Pero su inmediato superior, el teniente general Henry Halleck, le ordena no hacerlo. Grant se convirtió en un gran héroe. Era el único que ganaba batallas. El general Henry Halleck envidiaba la imagen de Grant porque Halleck estaba en San Luis sentado tras un escritorio mientras Grant estaba en el frente obteniendo victorias y ocupando los titulares. Creo que Lee sin duda supo de los grandes éxitos obtenidos por Grant en el fuerte Donelson, el fuerte Henry y demás, porque le gustaba leer la prensa y mantenerse informado sobre lo que estaba pasando, pero en sus escritos nunca nos dice realmente qué opinión le merecía aquello. Aquel debía haber sido un momento prometedor para Grant, pero en vez de ello, Halleck le relega río arriba del fuerte Donelson y le ordena limitarse a remontar el Tennessee hacia el sur con los barcos cañoneros, destruyendo puentes, vías ferroviarias y líneas telegráficas y aterrorizando a la población rebelde. Y no solo eso, Halleck escribe a George McClellan, por entonces jefe del ejército de la Unión, diciéndole que Grant es negligente e ineficaz y que parece haber vuelto a sus malos hábitos, refiriéndose al alcoholismo que en otro tiempo había llevado a Grant a dejar el ejército. McClellan le respondió diciendo: no dude en arrestarle si el buen cumplimiento del servicio lo requiere. Durante la Guerra de Secesión no había miramientos y ninguna reputación estaba a salvo. La ingenuidad de Grant es tal que, en medio de estas puñaladas por la espalda, escribe a su mujer diciéndole: no hay dos hombres en Estados Unidos que prefiera como superiores antes que a Halleck y a McClellan. Finalmente interviene el propio Lincoln. Dado que Grant ha ganado grandes batallas para la Unión, Lincoln le dice a Halleck literalmente que haga él lo mismo o cierre el pico. Comprendiendo esa velada amenaza de Lincoln, Halleck reincorpora rápidamente a Grant al mando del ejército del Tennessee y menos de un mes después, Grant librará su batalla más costosa y sangrienta. En abril de 1862, Ulysses S. Grant regresa con el ejército del Tennessee. Sus más de 40.000 efectivos están acampados en desembarco de Pittsburgh, un puerto para barcos de vapor que pronto pasará a la historia de un modo terrible bajo otro nombre: el de Shiloh. La zona es de vital importancia para los confederados, dado que es un cruce de caminos entre dos de las líneas férreas más importantes del sur. Si Grant logra hacerse con esa zona, la campaña rebelde en el oeste quedará seriamente obstaculizada. Una de las divisiones de Grant está ahora bajo el mando del general William Tecumseh Sherman, que no es precisamente un guerrero al uso, dado que ha padecido en el pasado una profunda depresión. Sherman se convertirá en el mejor amigo y confidente de Grant durante el resto de la guerra. El general Sherman había quedado desacreditado desde que le dijo al secretario de guerra que harían falta 250.000 soldados para conquistar el valle del río Mississippi. El secretario de guerra le dijo que estaba loco. La prensa lo contó y todo el mundo pensó que Sherman estaba loco. Pero él se rehabilitó y se le puso al mando en la batalla de Shiloh. A 30 kilómetros al sur, en Corinth, en el estado de Mississippi, se está fraguando algo terrible. El general rebelde Albert Sidney Johnston se entera del plan de los federales y reúne a un ejército de 44.000 efectivos para atacar y destruir a los hombres de Grant antes de que hagan nada. Grant sabe que los rebeldes están reuniendo hombres, pero se convence de que lo hacen para defender sus posiciones ferroviarias en Corinth y no para atacarle. Y comete así un error fatal. Grant solía ser agresivo. Eso le había dado la victoria en el fuerte Donelson. Pero en Shiloh dejó a sus hombres en sus campamentos.
La batalla de Shiloh empezó de modo muy abrupto. El 6 de abril de 1862, mientras la división del general Sherman estaba tomando el desayuno, se oyeron algunos disparos ocasionales. Y Sherman salió con sus oficiales a ver qué pasaba. Y en cuanto salió al campo, su ayudante cayó a su lado abatido por un tiro. Y entonces él se dio cuenta de que estaban siendo atacados por todo un ejército confederado y nadie lo sabía. Les pilló por sorpresa. Algunos de los hombres de Sherman sencillamente escapan corriendo por montes y campos en dirección al río. Otros intentan resistir el ataque, pero al final ceden y también huyen. A las 10 de la mañana, la artillería rebelde está logrando abrirse paso hacia las tropas de retaguardia de Sherman, y este se ve obligado a retirarse. Lo mismo ocurre con las demás divisiones de Grant. El ataque es tan repentino que muchos soldados rebeldes se dan cuenta de los desayunos aún calientes de sus adversarios yanquis. Sherman acaba por reagrupar a lo que queda de sus tropas en torno a una capilla metodista de madera, en la que fija su cuartel de mando. La capilla se llama Shiloh, palabra hebrea que significa lugar de paz. El atardecer del primer día de la batalla de Shiloh fue muy descorazonador para la Unión. Les habían hecho retroceder hasta quedar de espaldas al río. Al ocaso, todos están exhaustos, agotados por el esfuerzo constante y por el horror de todo un día de batalla. Grant buscó refugio en lo que pensó que sería su cuartel de mando, pero los médicos ya habían ocupado el lugar y cuando él entró, con su conocida repulsión por la sangre, se los encontró con sus bisturíes ensangrentados y sus sierras de amputar. Así que se echó para atrás, salió y se sentó al pie de un árbol. El general Sherman se le acercó y le dijo: «Bien, general Grant, ha sido un día endiablado, ¿verdad?» Y Grant le dijo: «Sí, Sherman, pero mañana contraatacaremos». ¡En formación! ¡Adelante! Grant cumple su palabra. La lucha comienza al despuntar el día, pero esta vez es Grant quien cae sobre los rebeldes con superioridad de fuerzas. Se dice que en ese momento uno podía cruzar el campo de batalla por las zonas despejadas pisando solo sobre cadáveres. A mediodía, Beauregard se ve enfrentado a un nuevo problema: la llegada del ejército unionista de Don Carlos Buell, con 20.000 efectivos de refuerzo para Grant. A los rebeldes no les queda más alternativa que retirarse hasta Corinth. Eso pone fin a la batalla de Shiloh. Grant sale victorioso en una batalla sanguinaria y tremendamente costosa para la Unión. Unos 23.000 hombres han muerto, están heridos o han sido capturados, en un número similar para ambos bandos. El coste de esa matanza fue tremendo para la guerra. Creo que tanto la gente del norte como la del sur se pararon y quedaron espantados ante tal sacrificio. Algo como lo de Shiloh no había pasado antes en el hemisferio occidental. La gente estaba horrorizada. En la batalla de Shiloh murieron más soldados que en la Guerra de la Independencia, la Guerra de 1812 y la Guerra contra México, todas juntas. Después de Shiloh, Grant empezó a ver que la guerra no se ganaría con una sola batalla y que iba a ser más bien una guerra de resistencia. En el norte, la prensa culpa a Grant por no haber fortificado a sus tropas, por haber dejado que les sorprendieran y por la enorme masacre. Y se le vuelve a acusar, como es habitual, de borracho, incompetente y perezoso. Grant fue acusado de ser un incompetente, tanto en los pasillos del Congreso como en los de la Casa Blanca, y se hicieron muchas peticiones para que fuese destituido. En vez de eso, parece ser que Lincoln dijo: «Averiguad qué clase de whisky bebe y mandadle un barril a todos mis generales. No puedo prescindir de ese hombre, él sí que lucha».
Lee era adorado por sus soldados. El vínculo entre Lee y sus tropas era inquebrantable. Ningún ejército quiso así a Grant. Marzo de 1862. Mientras Grant llega a Shiloh, al este, el general de la Unión, George B. McClellan, invade Virginia con un enorme ejército de 112.000 hombres. Su estrategia es marchar sobre la capital rebelde de Richmond y poner fin a la guerra. El ejército de Virginia del Norte, a las órdenes del general Joseph A. Johnston, comienza a plantar cara a las muy superiores fuerzas federales en cada plaza fuerte de la península hasta el borde oriental de Richmond. Pero entonces el destino interviene. En la batalla de Siete Pinos, también conocida como la batalla de Fair Oaks, Johnston resulta gravemente herido y el general Robert E. Lee le reemplaza al mando del ejército de Virginia del Norte. Es el 1 de junio de 1862. La guerra va ya por su segundo año. Mucha gente criticaba que se hubiera elegido a Lee como comandante de las fuerzas confederadas porque se rumoreaba que no era lo suficientemente agresivo. Algunos de sus hombres le llamaban el Rey de Espadas por haberles ordenado que excavasen unas complicadas defensas en torno a Richmond. Algo interesante sobre su atrincheramiento aquí en Richmond es que fue una de las primeras cosas que llevaron a Lincoln a estar de acuerdo con que se dieran los primeros pasos para abolir la esclavitud, porque supo que ese trabajo lo hicieron en su mayor parte los esclavos. Lincoln, de forma muy pragmática, entendió en qué se estaba empleando esa mano de obra, en apoyar al ejército confederado. A finales de junio, Lee, que ya tiene 58 años, lanza una serie de ataques asombrosamente violentos contra el ejército federal, haciendo que éste se retire tambaleante por delante de la ciudad en dirección al río James, en lo que se conoce como las batallas de los 7 días. Lee está ahora al mando de 92.000 hombres, el mayor ejército confederado que se haya formado nunca durante la guerra. El plan de McClellan de tomar Richmond se viene abajo y su ejército se retira a la fortaleza de Monroe para reembarcar en sus transportes y volver a Washington. Las batallas de los 7 días se libraron la mitad del tiempo en pantanos, en condiciones terribles muy parecidas a las de Shiloh, y los resultados fueron los mismos, una horrible cantidad de bajas. Los ataques de Lee son brutales y resultan mortíferos para ambos bandos. McClellan se da cuenta enseguida de que Lee utiliza su ejército de un modo mucho más agresivo a como lo haya hecho nunca Johnston. En cierto sentido, estas batallas fueron catastróficas, pero Lee aprendió también una lección muy importante, el poder de la intimidación. Había dado la vuelta al curso de la guerra en el frente oriental de un modo tan sorprendente que su ejército y él mismo se convirtieron en el foco de atención. Solo en los 30 días que Lee lleva al mando, su ejército ha sufrido 20.000 bajas. Sean cuales fueren sus demás defectos, nadie puede acusarle de no ser agresivo. Y eso seguirá siendo así hasta los últimos días de la guerra. La leyenda de que a Robert E. Lee le gustaba apostar tiene su origen en la segunda batalla de Manassas, durante el verano de 1862. Lee apuesta a que McClellan no le causará más problemas después de la masacre de las batallas de los 7 días y sale a tender una trampa a una división del ejército unionista de McClellan que está siendo reclutada en Virginia del Norte bajo el mando del teniente general John C. Pope. Si Lee puede interceptar a las fuerzas de Pope antes de que les lleguen refuerzos del cercano ejército de McClellan, se logrará una gran victoria. Lee ordenó a su comandante de caballería, el brillante general Jeb Stuart, que averiguase la localización de la división del general Pope, su tamaño y sus intenciones. Y Stuart hizo algo aún mejor. Se coló en la tienda del cuartel de mando del general Pope, robándole sus documentos secretos y su uniforme de gala. El 25 de agosto, Lee toma una arriesgada decisión.
Violando todos los principios de estrategia militar, divide a su ejército en vez de concentrarlo, a la vista de la superioridad de las fuerzas enemigas, ya que en este caso Pope cuenta con más de 60.000 hombres. Lee envía a Stonewall Jackson con 20.000 efectivos al noroeste para que se coloquen detrás del ejército de Pope. Al mismo tiempo, Lee y el teniente general Longstreet, con sus 30.000 hombres, se ocultan al oeste del ejército de Pope. Listo para entrar en combate, Jackson, siguiendo órdenes de Lee, se coloca a lo largo de un tramo de vía férrea, en una carretera atrincherada que da a sus tropas un buen escondite a solo 40 kilómetros de Washington. Lee desafía a Pope a que ataque a su ejército. Pope así lo hace al día siguiente, lanzando a sus filas de casacas azules contra la posición confederada, inferior en número, creyendo equivocadamente que tiene acorralado a Stonewall Jackson. Al caer la noche, los rebeldes siguen manteniendo el frente de 3 kilómetros de largo en las trincheras junto a las vías del tren, y el propio Jackson, según uno de sus hombres, estaba más tranquilo que una mañana de mayo. Mientras tanto, parte del ejército de McClellan está desembarcando en la orilla virginiana del Potomac, a unos 65 kilómetros al este de Pope, y marchan hacia el frente del combate. Pronto los federales tendrán una arrolladora superioridad sobre el terreno. Lo que Pope no sabe es que los 30.000 hombres del general rebelde Longstreet están escondidos en los bosques a lo largo del flanco izquierdo del ejército yanqui. Pero justo cuando parece que las filas de Stonewall Jackson se van a romper, Lee hace funcionar su trampa. Longstreet surge de repente de entre los árboles y comienza a destrozar a miles de casacas azules, cogidos por sorpresa en campo abierto. Luego sus tropas se lanzan sobre el flanco expuesto del desafortunado ejército yanqui. Es el mayor ataque en masa de la guerra y desborda totalmente al ejército de Pope, que, humillado, ordena la retirada y regresa a Washington. Sus mayores éxitos fueron los obtenidos en las batallas de los 7 días y en particular el de la segunda batalla de Manassas. Tuvo mucho éxito en esas primeras batallas de la Guerra de Secesión, pese a que perdió a un gran número de hombres. Sus brillantes maniobras sobre el campo de batalla y sus victorias le valieron una tremenda admiración. La segunda batalla de Manassas hizo de Lee casi un dios entre los sudistas. Había asestado tal golpe a Pope que le había lanzado por los aires hasta Washington en una de las más decisivas victorias de la guerra, y por supuesto se dirigió hacia la batalla de Antietam. Mientras tanto, Ulysses Grant languidece en una especie de limbo militar. Pese a su fama y sus victorias, Halleck le ha estado tratando sin el menor aprecio, y Grant está pensando en dejar el ejército. Sherman supo de esto por su amigo Ulises y se fue a verle. Le aseguró que se sentiría fatal si se quedaba a un lado contemplando cómo otros generales libraban la guerra. Le dijo: Grant, algún feliz accidente te devolverá al sitio que mereces en el ejército. Así que Grant se quedó en el ejército y efectivamente, a las pocas semanas ocurrió ese feliz accidente. El 11 de julio de 1862, Abraham Lincoln designa a Henry Halleck como general en jefe del ejército de la Unión y le destina a Washington. Con Halleck alejado del oeste, Grant vuelve a quedar al mando del ejército de Tennessee. Grant era una de esas personas que solo quieren ascender si sus acciones lo merecen. A finales de 1862, la principal tarea a la que se enfrenta Grant es la conquista del baluarte rebelde de Vicksburg, en Mississippi. Si logra hacerse con él, la Confederación se partirá literalmente en dos y la Unión obtendrá un total control del río Mississippi. Eso supondría asestar un golpe tremendo, quizá fatal, a los confederados. Lincoln había dicho que Vicksburg era la llave de toda la campaña occidental. Y Grant pensó que él era quien contaba con los hombres adecuados para hacer girar esa llave. Pero ese deseo resultará más difícil de cumplir de lo que Grant hubiera imaginado.
Con la dramática victoria en la Segunda Batalla de Manassas, nace la reputación de Lee como el más grande general de la Guerra de Secesión. Exultantes por el éxito, Jefferson Davis y su gabinete aprueban un plan para invadir el norte. Davis pensó que al invadir el norte el ejército de la Unión se retiraría de sus fortificaciones en Washington. Que Robert E. Lee acabase por convencer a Jefferson Davis de que lanzase una ofensiva en territorio unionista supuso un cambio radical en la estrategia de los confederados. En las altas esferas confederadas se tiene el convencimiento de que una victoria en tierras del norte puede llevar a que Inglaterra y Francia den su reconocimiento oficial a la Confederación y que con ello levanten el bloqueo de los puertos sureños. El plan de Lee es marchar el 4 de septiembre con 40.000 hombres desde Virginia hasta internarse en Maryland, un territorio de la Unión. Había ido al norte pensando que Maryland podría unirse al sur, ya que era un estado esclavista, que quizá podrían liberar a Maryland y que allí les recibirían con una calurosa bienvenida. Lee vuelve a jugársela. Ante la superioridad numérica de McClellan con 75.000 efectivos, Lee divide a su ejército, menor en número. El 10 de septiembre Lee envía a Stonewall Jackson con 19.000 hombres a hacerse con el arsenal y la guarnición de la Unión en Harper's Ferry, en Virginia, pues no quiere dejarlos en su retaguardia. Y Lee parte con Longstreet y otros 19.000 hombres hacia Hagerstown, en Maryland. Los exploradores de la caballería rebelde informan de que el ejército de McClellan se aproxima rápidamente desde el lado opuesto de la Cordillera Azul. Para empeorar aún más las cosas a Lee, en un momento dado de la marcha, uno de sus mensajeros comete una de las mayores meteduras de pata de la guerra. Para Lee fue un golpe terrible enterarse de que McClellan se había hecho con sus órdenes secretas. Un sargento de la Unión se había encontrado un manojo de 3 cigarros envuelto con ellas. Se las llevaron al general McClellan y se comprobó que llevaban la firma de Lee. Y esas órdenes revelaban todo el plan de batalla de los confederados. Esto pone al ejército confederado en una inesperada desventaja. Inmediatamente, Lee ordena a todas sus fuerzas dispersas que se reagrupen. Pero las tropas de Jackson y de A.P. Hill en Harper's Ferry tardarán casi un día en llegar. Y ello resultará todo un problema de cara a la batalla que se avecina. Los dos ejércitos se encuentran por fin cerca de una pequeña localidad de Maryland llamada Sharpsburg. Lee tiene a sus espaldas el río Potomac y su ejército se extiende a lo largo de más de 6 kilómetros de norte a sur junto a un estrecho riachuelo llamado Antietam. Los 75.000 hombres de McClellan aguardan en la orilla este del Antietam a que él los organice para la batalla. Lee solo dispone de 20.000 hombres y Hill y Jackson siguen abriéndose paso lentamente desde Harper's Ferry. Si McClellan ataca ahora, ello podría significar el fin para las tropas de Lee. Pero la suerte y el destino quieren que McClellan espere. Al amanecer del 17 de septiembre, McClellan ataca y se inicia la batalla del Antietam. Lee es superado en número por los yanquis, pero logra hacer llegar refuerzos desde otras zonas. El sol aún no se ha levantado del todo cuando estalla el ataque inicial de McClellan. Con el terrible coste de 13.000 muertes entre ambos bandos. McClellan lanza la segunda fase de su asalto, esta vez en medio de las filas de Lee. Llegada la tarde, el peso de la superioridad en fuerzas de McClellan empieza a hacerse notar y los rebeldes se están viniendo abajo. La Unión olfatea la victoria.
Pero justo entonces se produce uno de esos aparentes milagros que se dan en el campo de batalla, con la llegada de los 2.700 hombres de la división rebelde del general A.P. Hill, que prácticamente han recorrido a la carrera los 27 kilómetros que les separaban desde Harper's Ferry para llegar a donde está teniendo lugar la acción. Cuando acaba la batalla a las 5:30 de la tarde, el enérgico y salvaje ataque de Hill empuja a los yanquis a la orilla oeste del Antietam, aunque sin vencerles. La batalla desconcierta a muchos soldados de la Unión, pues muchos de los confederados visten uniformes de la Unión que Hill había obtenido en Harper's Ferry. En la mañana del día 18, Lee espera un ataque, pero este no llega. Parte con sus tropas esa noche hacia Virginia, y con ello la batalla del Antietam acaba prácticamente en un empate. Han caído 23.000 hombres. Es el día más sangriento en la historia de las guerras norteamericanas. Él siguió pensando, si hago un ataque relámpago en Antietam para entrar en Maryland y consigo una victoria, o si les demuestro que puedo llegar a Gettysburg, se rendirán, pero el norte no iba a rendirse. Lincoln aprovechó que la Unión hubiera quedado en ventaja en Antietam y lanzó la proclamación de emancipación que tuvo consecuencias políticas muy serias. Al tiempo que obliga a Lee a retroceder en Antietam, Grant planea la más importante ofensiva de su carrera hasta el momento. Vicksburg es considerada tanto por federales como por confederados como una fortaleza inexpugnable. La prensa la denomina el Gibraltar del Oeste. Ulysses S. Grant y Abraham Lincoln convinieron en que Vicksburg debía caer si querían ejercer un control total sobre el río Mississippi. Vicksburg era un hueso muy duro de roer. La Armada de la Unión bajo el mando del general Farragut había intentado tomarla en 3 ocasiones, aproximándose desde el sur con sus grandes navíos de guerra, y fueron rechazados las 3 veces. Iba a ser necesaria una operación por tierra y por eso se llamó al general Grant. En el invierno de 1862, Grant marcha con su ejército directamente desde el centro del estado de Mississippi para tomar la preciada ciudad. Con lo que no cuenta Grant es con el ingenio del general Earl Van Dorn, que ve un punto débil en el plan de Grant. El 20 de diciembre, la caballería de Van Dorn toma totalmente por sorpresa la guarnición federal en Holly Springs. Es el principal punto de aprovisionamiento para los 35.000 hombres de Grant. Con solo unos pocos disparos, Van Dorn hace tambalearse al ejército de Grant. Los asaltantes toman tanto material como pueden cargar y queman el resto, que hoy tendría un valor de 80 millones de euros. Luego parten hacia el norte, a Tennessee, destruyendo a su paso las vías del tren y las líneas de telégrafo. En la mañana del 21 de diciembre, Grant no tiene más alternativa que retirarse humillado hasta Memphis si no quiere que su ejército pase hambre. En el ejército de la Unión se decía que todos sus planes para tomar Vicksburg estaban fallando, que Grant era un fracasado, y lo cierto es que tenía a Lincoln muy preocupado. Y así, 1862 termina casi sin ninguna buena noticia para el general Grant. En diciembre de 1862, el general Ambrose Burnside, nuevo comandante de Lincoln para el ejército del Potomac, marcha con sus 120.000 hombres desde el sur de Warrenton, en Virginia, hacia Fredericksburg, donde espera atravesar el río Rappahannock para enfrentarse a Robert E. Lee. Pero Lee ha llegado allí antes, con 78.000 rebeldes. Lee se ha hecho fuerte en una colina llamada Mary's Heights, que está coronada por una muralla de piedra. El 12 de diciembre de 1862, los hombres de Burnside cruzan los puentes, entran a la ciudad, la saquean y la incendian. En mitad de sus filas, miles de yanquis intentan subir a la colina, y entonces es cuando la artillería de Lee por un lado y los rebeldes de detrás de la muralla por el otro abren fuego. Gran parte del campo de batalla de Fredericksburg era cuesta arriba, así que fue como disparar a un pez en un barril. Es una auténtica masacre. Las armas confederadas de Lee barren literalmente las filas de los federales, cubriendo las laderas de la colina con cuerpos vestidos de azul.
Se suceden las cargas y los hombres son segados por miles. Se dice que Lee se quedó mirando aquella matanza y que le dijo a Longstreet que estaba a su lado. Es bueno que la guerra sea tan terrible, porque si no, no nos gustaría demasiado. Cuando la Unión se retira, el 15 de diciembre, hay 18.000 bajas, 2/3 de ellas en el lado de la Unión. Al menos la batalla de Fredericksburg demuestra claramente que las fuerzas confederadas están lejos de ser derrotadas. Es difícil explicar qué fue lo que el ejército de la Unión pretendía exactamente. La batalla acabó. Y sí, habían ganado, pero en realidad no habían ganado nada desde un punto de vista táctico, y Lee era consciente de ello. Supongo que salió de allí pensando que Burnside era uno de los adversarios más estúpidos que había tenido nunca. Lo único que logró la batalla de Fredericksburg fue alentar al general Lee. Para Grant, que está en su limbo del oeste, 1862 se cierra de forma muy positiva, a diferencia de lo que le ocurrió a Lee. A finales de 1862, mientras Lee se dedica a acabar con los yanquis en Virginia, Grant se queda atrapado con su ejército en el lado equivocado del río Mississippi, intentando imaginar cómo llegar hasta Vicksburg, que queda al otro lado. Grant intenta algo poco plausible, escabullirse con lo que se conoce como la expedición del Paso de Yazoo. Fue a unos 560 kilómetros al norte de Vicksburg y voló un dique del río. El problema fue que al volarlo inundó los campos en 500 o 600 kilómetros a la redonda. El almirante Porter de la Armada de la Unión había convencido a Grant de que con la gran inundación causada al romper el dique del río Moon, él podría llevar sus buques de guerra hasta muy cerca de Vicksburg. Al final, Grant envía a Sherman y a Porter a lo que puede que fuera la expedición más alocada de toda la Guerra de Secesión. Se trata de un audaz plan de Grant, consistente en hacer pasar unos barcos cañoneros a través de lo que solo unos días antes era literalmente terreno seco. El 16 de marzo de 1863, Sherman se adentra con los acorazados y los barcos de transporte de tropas por pantanales ahora cubiertos por 4,5 metros de agua. Antes de la inundación, allí no había agua suficiente ni para que flotase una canoa. Al cruzar por los pantanos, las comadrejas, los mapaches y demás animales salvajes caían de los árboles sobre las cubiertas de los barcos. Dijeron que a veces les caían osos a las cubiertas y los tripulantes de los barcos salían e intentaban echarlos por la borda. Francotiradores confederados ocultos en los bosques intentaban alcanzarles. Fue una experiencia que ningún marinero habría podido imaginar al alistarse en la Armada. Pero esa fue solo la primera de muchas estratagemas del general Grant para cruzar aquel río. La prensa, como era habitual, observa y espera, lanzando gritos estridentes y rumores malintencionados, y los enemigos de Grant vuelven a pedir su destitución. El fracaso de aquellos esfuerzos hizo recaer muchas quejas sobre Grant, hasta que al final, en abril, hizo pasar a sus cañoneros y barcos de transporte directamente ante los cañones de Vicksburg. Dejó a sus tropas río abajo, en la otra orilla, en tierra firme, y acometió su brillante campaña de Vicksburg. Mientras Grant sigue de mala racha en Vicksburg, Robert E. Lee está a punto de alcanzar lo que pudiera ser su momento supremo como comandante. En la primavera de 1863 se ha producido otro cambio entre los comandantes de la Unión en el este. Lincoln ha reemplazado a Burnside por el general Joseph Hooker, quien, con un ejército de 120.000 hombres, espera tomar Richmond y poner fin a la guerra. A estas alturas la situación ya resulta familiar, en una guerra que cada día se vuelve más sangrienta. Y como siempre, el general Robert E. Lee tiene otros planes. Lee deja unos pocos efectivos en Fredericksburg y marcha con el resto al encuentro del ejército de la Unión en los lindes de un denso e imponente bosque llamado La Espesura. Hooker, inexplicablemente, ha detenido el avance de la Unión. Lee pronto se encuentra con él.
Y tras una breve batalla, Hooker se retira y reagrupa a sus hombres en Chancellorsville, en Virginia. Le toca a Lee hacer el siguiente movimiento. Lo que hizo a continuación en Chancellorsville fue algo notable. Volvió a dividir a su ejército para volver a sorprender y derrotar al comandante de la Unión. Fue realmente uno de los movimientos tácticos más brillantes que llevase a cabo cualquiera de ambos ejércitos durante la guerra. Los exploradores advierten que el flanco derecho de Hooker está en el aire, es decir, desprotegido. Stonewall Jackson marcha con sus 28.000 hombres justo delante de la primera línea de Hooker y ataca por su punto débil. Es una maniobra muy osada. Pero esa misma noche del 2 de mayo, mientras hace un reconocimiento de las líneas enemigas, Stonewall Jackson recibe por error un tiro de sus propias tropas y resulta fatalmente herido. Lee nunca se repondrá de esa pérdida. Lee no obtiene la victoria en ninguna ofensiva tras la muerte de Stonewall Jackson. Sí vence en alguna acción defensiva, pero nunca en un ataque después de aquello. Al día siguiente, Lee ataca con todas sus fuerzas, rompiendo las líneas federales. Hooker se retira por el Rappahannock en completa derrota. Caen más de 24.000 hombres. 14.000 en el bando federal y 10.000 entre los confederados, lo que equivale al 10% del ejército de Lee. La de Chancellorsville es otra de esas batallas que al final Lee calificó de victorias vacías. En esta ocasión dijo, no ganamos ni un palmo de terreno, no ganamos nada, y las pérdidas fueron horrendas. Pero ahora Lee se enfrenta a un terrible dilema. ¿Qué hacer a continuación? En un momento dado, Lee y Davis discuten si Lee debe enviar fuerzas para dar apoyo operativo a Vicksburg, que por esas fechas de 1863 está siendo sitiada por Grant. Y Lee, al final, decide no ir a Vicksburg. Su mayor temor era que Lee fuese enviado a Vicksburg. En las cartas enviadas desde el cuartel de mando de George Gordon Meade, se ve que una de las estrategias del ejército del Potomac era mantener a Lee en el este. En abril de 1863, mientras Lee sigue atrincherado en Chancellorsville, Grant persuade finalmente a la Armada de atacar a las baterías enemigas en Vicksburg, lo que le permite cruzar por fin el río bajo el fuego enemigo. Antes de que los sorprendidos confederados puedan reaccionar, el ejército de Grant desembarca en Mississippi. Es uno de los pocos riesgos que Grant ha estado dispuesto a correr, pero resulta ser un gran éxito. Por fin, el 16 de mayo de 1863, Grant se lanza contra Vicksburg, y los 23.000 hombres del ejército rebelde de John C. Pemberton le hacen frente en un lugar llamado Champion Hill. Grant se enfrenta a Pemberton y le vence enseguida. Los rebeldes se refugian en Vicksburg, y Grant, en vez de sufrir más ataques y causar víctimas civiles, opta por sitiar la ciudad. Lo principal es privar al enclave sitiado de todo suministro de alimentos, agua y demás, y ponerle las cosas tan incómodas como se pueda. Y eso fue lo que hizo Grant, claro. Pero sitiar Vicksburg no es tarea fácil. Y a medida que pasan las semanas, Grant sabe que el gobierno confederado está reuniendo un ejército para rescatar la ciudad y que pronto volverán a sufrir su ataque. Robert E. Lee no estaba bien de salud en la batalla de Gettysburg. Según algunos historiadores, pudo sufrir un pequeño infarto de miocardio que le afectase al pensar cómo ganar la batalla. A principios de junio, Lee y el ejército de Virginia del Norte, que ahora reúne a 71.000 efectivos, empiezan a cruzar la Cordillera Azul hacia el norte, adentrándose en el valle de Shenandoah. Y el día 15 su línea de vanguardia ha entrado ya en Maryland, cruzando el río Potomac. Una vez más, Lee y Davis intentan invadir el norte.
Avanza hacia el norte con la misma intención que antes, creyendo que eso de algún modo desmoralizará a la Unión y pondrá fin a la guerra. Y lo que descubre en la campaña de Gettysburg es que, una vez más, el ejército de la Unión les ataca. La decisión de ir a Gettysburg sin tener en cuenta si en Vicksburg se había conseguido algo o no, delata ciertas limitaciones en la visión que Lee tiene de la guerra. Alarmado, Lincoln sustituye al ineficaz Joseph Hooker, poniendo al general George Gordon Meade al mando del ejército del Potomac. Es el cuarto comandante de Lincoln que ocupa el cargo en 8 meses. Meade toma el mando con el ejército de la Unión marchando en paralelo a las fuerzas de Robert E. Lee, que al otro lado de las montañas cruzan el río, atraviesan Maryland y llegan finalmente a la pequeña localidad de Gettysburg, en Pensilvania. Las fuerzas de Lee chocan primero con la caballería yanqui, el 1 de julio de 1863. Lee no quería entablar una gran batalla en ese momento, pero la batalla de Gettysburg ha dado comienzo. La lucha se desata y el resultado es favorable a los rebeldes durante casi todo el día, aunque las fuerzas de Lee no se hacen con las colinas de la ciudad en un fatal error de cálculo. Pero el primer día la victoria está del lado de la Confederación. El ejército de la Unión entiende que debe hacerse con los enclaves elevados a las afueras de la ciudad, porque son las posiciones más importantes y por eso está en la mejor situación que podía estar, pese a haber sido tan castigado en ese primer día. Al caer la noche, gran parte de la infantería de ambos ejércitos llega al campo de batalla. Suman en total más de 150.000 hombres. Y el horror para Robert E. Lee no ha hecho más que comenzar. Lee podía haber ocupado el primer día la colina de Little Round Top, o incluso al principio del segundo día. Pero es luego más avanzado el día cuando de repente mira a su alrededor y entiende que ese enclave domina mucho mejor el campo de batalla. ...2 de julio de 1863 en Gettysburg, Pensilvania, segundo día de la batalla. Lee se levanta antes del amanecer, se reúne con sus generales y se dispone a dictar sus órdenes de ataque. Pero para su consternación, el campo entero permanece en calma. Al alzarse el sol por Cemetery Ridge, sus rayos iluminan los uniformes azules que están ocupando ya los enclaves elevados. Pero hoy los comandantes de Lee le atormentarán casi tanto como los yanquis. Longstreet aún no ha atacado a mediodía y siguen llegando más unidades yanquis a Cemetery Ridge. Habrá que esperar hasta eso de las 4 de la tarde para que los 15.000 hombres de Longstreet estén listos para cargar contra el enemigo. Lee debería haberles explicado mejor a aquellos hombres lo que quería y haberse asegurado de que lo hicieran. Nadie sabrá nunca qué le pasó a Longstreet. En esos mismos instantes, la división del capitán Hood empieza a avanzar por la carretera de Emmitsburg, pero la mitad de sus hombres se ven forzados a torcer a la derecha para evitar el intenso fuego enemigo que les llega desde unos peñascos tristemente conocidos como la Guardia del Diablo. En las siguientes 2 horas tendrán lugar allí algunos de los combates cuerpo a cuerpo más terribles de la Guerra de Secesión. A pesar del retraso de Longstreet, el ataque rebelde parece estar teniendo éxito. Pero entonces los dioses de la guerra le fallan por completo a Lee. Hill no logra coordinar a sus tropas para que despejen el terreno a Lee, y los yanquis ganan más terreno en el campo de batalla. Esta falta de coordinación es el trago más amargo para Lee. Miles de hombres mueren, y el ejército federal sigue ocupando el promontorio al caer la noche, mientras las súplicas desesperadas y los sollozos de los heridos se elevan hacia el frío cielo estrellado. En aquel momento les acompaña un observador europeo que va tomando notas de cómo maneja Lee la situación. Y hasta él le critica, dice que todos sus subordinados se oponen a esos planes y que Lee les hace caso omiso.
Han atacado el flanco derecho del ejército unionista durante el primer día y el flanco izquierdo en el segundo día. Al día siguiente, Lee intentará atacar a la Unión por el centro con una división de refresco de los virginianos del general George Pickett. Será un ataque que pasará a la historia. Irónicamente, la mayor victoria de Grant y la mayor derrota de Lee tendrán lugar con solo unas horas de diferencia durante el 87º aniversario del nacimiento de Estados Unidos, el 4 de julio de 1863. El sitio de Vicksburg, realizado por Grant, va de mayo a julio de 1863, y en su transcurso la ciudad y sus habitantes sufren terriblemente debido al bombardeo unionista y a la lenta inanición. Desde el río Mississippi, al lado oeste de la ciudad, una docena de barcos cañoneros de la Armada de la Unión hacen caer las 24 horas del día una lluvia de fuego con sus enormes cañones de 28 centímetros de diámetro, que lanzan proyectiles tan grandes como cerdos adultos, derribando edificios y haciendo en el suelo agujeros de 5 metros de ancho y 3 de profundidad. Y desde el este, los grandes cañones del asedio de Grant no paran de hacer fuego, matando a la gente y destruyendo muchas de las viviendas anteriores a la guerra. En Vicksburg, Grant por fin pone en práctica su idea de una guerra dura, usando cualquier recurso posible a su alcance para echar por tierra la capacidad física y la voluntad de combate de las fuerzas a las que se enfrenta. Para entonces, Vicksburg ya llevaba sitiada de un modo u otro casi un año, y la gente había excavado cuevas para vivir en ellas. Unas 100 personas vivían en esas cuevas. Las habían amueblado con alfombras persas antiguas, mesas, sillas y lámparas, y hasta tenían sus cocinas. En junio ya es evidente que para el ejército rebelde el fin ya está cerca. Hay tal escasez de alimentos que los soldados se ven forzados a comerse a sus mulas y luego a sus caballos. Mary Loughborough, de 27 años, vive en una cueva con su hija de 2 años. Su marido, un mayor del ejército confederado, está luchando en el frente y la comida casi se ha acabado. En un momento dado, un soldado confederado pasó por la cueva trayéndole a la niña un pajarillo como juguete. La pequeña jugó con él 1 minuto o 2 y luego perdió el interés. El esclavo encargado de cuidar a la niña le dijo a su dueña: «Señora Loughborough, la niña tiene hambre. ¿Me deja hacerle algo de sopa con el pájaro?» Mary Loughborough queda horrorizada. Al principio se negó. Pensó que el pobre pajarillo tan juguetón no debía morir. Pero luego, al pensar en la niña, aceptó a medias. Al poco había allí un pequeño cuenco de sopa con un pedacito de carne blanca para la niña. Así de mal se habían puesto las cosas. Junio está a punto de acabar y la situación es desesperada. El general confederado John Pemberton recibe una carta anónima, supuestamente escrita por sus hombres y titulada Una petición de auxilio. En ella se dice: «Los hombres no queremos morir de hambre, pero si no puede usted alimentarnos, deberíamos rendirnos, por horrible que parezca». Pemberton no tiene muchas opciones. Está claro que ningún ejército confederado va a venir a rescatarles. No hay razón para dejar que tus hombres se mueran de hambre. Combatir es una cosa y morir de hambre otra, así que Pemberton salió a verse con el general Grant. El 3 de julio, casi al mismo tiempo que Lee está pasando por su calvario en Gettysburg, Pemberton sale de Vicksburg para reunirse con el general Grant en terreno neutral, a la sombra de un roble. Hay cierta discusión y desacuerdo en cuanto a los términos de la rendición, pero una vez Pemberton ha regresado a su lado del frente, le envía a Grant una nota diciéndole que capitulará en nombre del ejército rebelde. La nota no le llegará a Grant hasta bien pasada la medianoche, pero él ha permanecido despierto en su tienda, sentado ante su escritorio. El hijo de Grant, Freddie, que tiene 13 años, está acostado en un catre junto a su padre cuando éste abre el sobre y es testigo de lo que ocurre. Dio un suspiro de alivio y dijo: «Vicksburg se ha rendido». No hubo gritos, ni histrionismos. Así era Grant, en estado puro. Se le conocía como Grant Rendición Incondicional, pero en el caso de Pemberton decidió no encarcelar al ejército confederado porque no tenía suficientes transportes como para llevarlo al norte, así que les dejó salir de Vicksburg en libertad condicional.
A la mañana siguiente, el 4 de julio de 1863, se arrían las banderas rebeldes a lo largo de las líneas defensivas de Vicksburg y el victorioso ejército de Grant entra en la ciudad. Pero cuando los casacas azules ven lo famélicos que están los soldados rebeldes, muchos rompen filas y empiezan a ofrecerles las galletas y la cecina que llevan en sus macutos. Pronto ambas formaciones se han mezclado. Se intercambian relatos, se estrechan las manos. Todo ha acabado. Grant probablemente ha obtenido la mayor victoria que haya habido en el frente occidental. ...3 de julio de 1863. Faltan pocas horas para que Grant obtenga su victoria en Vicksburg. A 1.600 kilómetros hacia el este, en las colinas del sur de Pensilvania, Robert E. Lee está a punto de poner a su ejército de Virginia del Norte ante su mayor desafío. Un auténtico infierno está a punto de desatarse en el tercer día de la batalla de Gettysburg. Esa mañana, 120 cañones rebeldes han sido dispuestos en una larga línea de más de 1,5 kilómetros, apuntando hacia la colina. A la 1 de la tarde, Lee da inicio al mayor despliegue de fuego artillero que se haya visto antes o después en todo el hemisferio occidental. Lee había enviado a Pickett y a una enorme fuerza confederada de entre 14.000 y 18.000 hombres directamente hacia las filas de la Unión. Y fueron rechazados con una gran pérdida de vidas. Los hombres salían volando violentamente, como arrastrados por cuerdas invisibles. Pero la columna sigue avanzando, dejando a su paso cadáveres ensangrentados y descuartizados. Lee no puede ver nada de todo esto debido al humo de las armas que llena el campo de batalla. Pero puede que oyese el lejano sonido de los gritos rebeldes, que, según un observador, salían flotando de aquel caldero hirviente y rodeado de llamas como un gigantesco rugido lleno de pena. Pronto Lee ve algo que debió hacer que un temblor de desaliento corriese por su columna vertebral. Cientos de hombres van surgiendo de entre la niebla y los resplandores que envuelven la cumbre del Cemetery Ridge, y bajan a pie hacia las líneas rebeldes. Son soldados confederados. El ataque ha fracasado y la batalla está perdida. Al acabar algo como el ataque de Pickett, que causó unas 6.000 bajas entre los propios confederados, podías ver cientos y cientos de cadáveres yaciendo sobre una superficie de terreno no muy grande, y verías también algunos heridos caminando por la retaguardia. Así que el panorama sería de lo más sombrío que quepa imaginar. Ahora Lee hace gala del supremo autocontrol que le ha dado justa fama. Monta en su caballo, Traveler, y va a reunirse con ellos. Unos lloran, otros maldicen, y otros siguen bajo una infernal conmoción. Todo esto ha sido culpa mía, les dice. Los 3 días de combate han causado 51.000 bajas, repartidas casi a partes iguales entre confederados y federales. 8.000 cadáveres yacen aún sobre el terreno, descomponiéndose con el calor del mes de julio. Al final de la batalla de Gettysburg, el ejército de Lee está desbordado, sin suministros, sin municiones, y es incapaz de volver a abastecerse, así que se ve forzado a retirarse. Aquel era el momento álgido de la rebelión confederada y tras perder esa batalla, Lee ya no recuperó nunca la capacidad de ataque. Estos sucesos ocurrieron el 4 de julio de 1863. Y en un mundo más cuerdo, aquella habría sido una excelente oportunidad para poner fin a la guerra. Las victorias en Vicksburg y en Gettysburg iban a hacer mucho por convencer a la gente de que esta era una guerra que no se podía ganar.
Grant escribió en sus memorias que el destino de la Confederación quedó sellado el 4 de julio de 1863. Estaba convencido de que la batalla de Vicksburg, más incluso que la de Gettysburg, fue la que aseguró la victoria final de la Unión. Pero no hubo cordura en el mundo. Las furias arrasaron tanto al norte como al sur, y la guerra aún duró otros 2 pavorosos años. Hubo más muertos en ese periodo de tiempo que en el anterior. Por supuesto, era inevitable que Grant y Lee se encontrasen en el campo de batalla. Se enfrentaron por todo el estado de Virginia, tan amado para Lee, durante bastante más de un año. Después de Vicksburg, Lincoln eligió a Grant como el siguiente comandante en jefe de las fuerzas de la Unión, y Grant fue al este al encuentro de Lee. A principios de 1865, Lee el jugador y Grant el arriesgado se verían atrapados en un feroz combate mortal que decidiría la suerte de la nación. Cuando Grant y Lee se encontraron, Lee no tuvo espacio para maniobrar. El ejército de Lee era tan grande que podía rodearle por cualquier sitio al que intentase ir, y Lee supo que el juego se había acabado. No creo que fuese ambicioso, pero sí creo que cuando vio que de repente era un general famoso y tenido en cuenta, probablemente empezó a gustarle. Se le había considerado un fracasado tantas veces y se le había ignorado durante tanto tiempo que el éxito y la victoria debieron subírsele un poco a la cabeza. Cuando se encontró con Grant en Appomattox, en aquel trascendental día, Grant sentía por él una tremenda admiración, y también Lee por Grant. Y Grant no pensó en dañar al ejército de Virginia del Norte, pese a que podía haberlo arrasado. Lee y Grant se encuentran por última vez como enemigos en el Palacio de Justicia de Appomattox, en Virginia, y allí ratifican el fin de las hostilidades el 9 de abril de 1865. Es un encuentro que ninguno de los dos olvidará jamás. Creo que Grant pensó que Lee era un hombre circunspecto, como lo era él, e intentó charlar con él, pero Lee no estuvo muy interesado en ello. Creo que estaba terriblemente afectado por el curso de los acontecimientos. Uno de los relatos que hay de aquello describe a Lee como a una persona con un tremendo aplomo y dignidad, con una presencia abrumadora, pero dice que cuando salió de la sala se pudo ver cómo le latían las venas del cuello, cómo se daba puñetazos en la mano, lo sonrojado que estaba y lo terrible que debió ser para él aquel momento. El apasionamiento en ambos bandos de la Guerra de Secesión no ha desaparecido desde que se dispararon los últimos tiros en la primavera de 1865. Pese al resultado final, el debate continúa. ¿Qué general sirvió mejor a su causa? Al final la pregunta es cuál de ellos fue el mejor general. Si ello dependiera de la estrategia y necesitase a alguien que ganase una batalla, alguien que hiciera algo ingenioso, que tuviese un enfoque realmente creativo sobre cómo manejar a las tropas y cómo utilizar los recursos de combate, entonces quizá yo elegiría a Robert E. Lee. Pero si hubiera que elegir a un hombre capaz de entender cómo encajar todas las piezas para que funcionasen al unísono, habría que decantarse por Grant. Grant nunca perdió una batalla. Lee sí. Creo que Robert E. Lee habría estado encantado de contar con el ejército de Grant y lo habría empleado de forma muy distinta. Y Grant habría estado muy descontento de haber tenido un ejército como el de Lee. Lo que hizo Ulysses Grant por este país perdurará para siempre y nunca será superado. Él, literalmente, salvó a este país de desintegrarse. Lee, por supuesto, es el comandante americano con un más elevado porcentaje de bajas en la historia. Sus estrategias tuvieron un coste muy elevado en vidas humanas. El número de hombres que murieron durante la Guerra de Secesión fue al menos de 620.000 como mínimo. Eso equivalía al 2% de la población estadounidense en 1860. En los Estados Unidos de hoy, si muriera el mismo porcentaje de soldados que en aquella guerra, su número sería más de 6 millones. Robert E. Lee se convertiría en presidente del Washington College de Virginia, que ahora recibe el nombre de Universidad de Washington y Lee. Murió en 1870. Ulysses S. Grant se convirtió en el 18º presidente de Estados Unidos, cargo que ocupó de 1869 a 1877. Murió en 1885.
hasta no mostrar el debido respeto. Incluso le pillaron cocinando en su cuarto, lo cual también era motivo de amonestación. Grant recibió muchas más amonestaciones que Lee, pero obviamente nunca le expulsaron de la academia, ni sé de nada que pudiera haberle impedido ser cadete. En 1843 se gradúa en West Point con unas calificaciones por debajo de la media de su clase. Aún faltan 18 años para la Guerra de Secesión. Al igual que Lee, Grant se enamora poco después de graduarse. Su amada es Julia Dent, hermana de uno de sus compañeros de clase en West Point, pero su boda pronto quedará pospuesta. La nación está a punto de entrar en guerra con México, y el regimiento de Grant es destinado a la frontera mexicana. En la batalla de Monterrey, el regimiento de Grant queda atrapado en un salvaje combate de casa en casa y empieza a escasear la munición. Grant se ofrece voluntario para ir a caballo a la retaguardia llevando un mensaje. Pocos de quienes allí estaban podrían olvidar la imagen de aquel joven teniente colgado de un flanco de su caballo, agarrado a su cuello, galopando en una y otra dirección bajo el fuego de las tropas mexicanas. Se colgó de un lado del caballo y cambiaba de lado para que el enemigo solo viera al caballo y no a él. Es como una escena de una película de acción de Hollywood, esquivando las balas y los violentos ataques de los mexicanos, montando casi en paralelo al suelo en algunos momentos. En marzo de 1847, Robert E. Lee llega a Veracruz con el general Winfield Scott. Lucha en todas las grandes batallas que se libran durante el avance para tomar Ciudad de México. Lee, Grant, Sherman, Jackson. Muchos de los líderes en la Guerra de Secesión ya se habían puesto a prueba en la guerra contra México. Tanto Lee como Grant estuvieron en las primeras. Para Ulysses Grant y Robert Lee, dos de las más importantes figuras militares de la Guerra de Secesión estadounidense, lo acaecido el 12 de abril de 1861 lo cambió todo. Sus vidas antes de la batalla del Fuerte Sumter les habían convertido en grandes generales. Después de aquello, fueron sus vidas quienes dieron forma a la propia historia. Según la leyenda, Grant era un borracho asesino. Lee comete sin duda un acto de traición. Podías ver cómo le latían las venas del cuello, cómo se daba puñetazos en la mano. Grant nunca perdió una batalla. Lee sí. No tenía espíritu de guerrero. Generales del norte y del sur. Entre 1862 y 1865, el capítulo más crucial en la historia de Norteamérica será escrito en buena parte por las acciones de estos dos grandes generales y los millones de hombres que lucharon a sus órdenes. Rara vez se encuentra en la historia a dos figuras militares tan diferentes en personalidad, carácter, orígenes sociales y estrategia como lo fueron los máximos responsables del ejército yanqui y el confederado. En 1861 nadie imaginaba que la guerra civil estadounidense alcanzaría el nivel de hostilidad al que llegó. Al final, serán las acciones militares de Lee y de Grant las que decidan si esta joven nación seguirá siendo un solo país o serán dos. Se puede considerar a Grant y a Lee como representativos de sus respectivos mundos y clases sociales. Lee era un ejemplo de cuánto tiene de bueno el sur de Estados Unidos. La mayoría de la gente se fija en sus diferencias. Grant era de origen humilde y la familia de Lee era de las más importantes de Virginia. Francamente, las raíces de la familia Grant en este país son tan antiguas como las de la familia Lee. Grant era todo un caballero, pero no tenía las dotes sociales de Lee.
El general Robert Lee tuvo una infancia muchísimo más fácil. De joven vivió en esta casa donde estamos ahora. Creo que quizás sea uno de los perdedores más interesantes y queridos que haya visto el mundo. ¿Quiénes fueron los hombres que se ocultan bajo los legendarios nombres de Robert E. Lee y de Ulysses S. Grant? ¿Cómo fueron sus vidas y sus experiencias en el campo de batalla? ¿Cuál fue el mejor general? Tienen en común unas infancias difíciles y unos padres problemáticos. Ambos fueron jóvenes inteligentes y sensibles, y ambos llegaron a convertirse en asesinos implacables. El padre de Robert E. Lee era Harry Caballo Ligero Lee, gobernador de Virginia y un gran héroe de la Revolución Norteamericana. Robert estudió en West Point como Grant. Lee era 16 años mayor que Grant. Nació en 1806, en una especie de nobleza pobre. Era hijo de Ann Carter y de Henry Lee, apodado Harry Caballo Ligero. Dos de sus antepasados, Francis Lightfoot y Richard Henry Lee, fueron firmantes de la Declaración de Independencia. Stratford, la hacienda familiar de los Lee, había sido una próspera plantación de tabaco hasta que el padre de Robert dilapidó la fortuna. Se cuenta que Grant no hizo nada importante en sus primeros 39 años de vida, que era un auténtico fracaso y que no destacó en nada. Quizá lo más notorio de Ulysses S. Grant fue que no tuviera nada de notorio. Hijo de Jesse y Hannah Grant, nació en la localidad de Point Pleasant, a orillas del río Ohio, a unos 50 kilómetros de Cincinnati. Corre el año 1822. Grant creció entre penurias en un minúsculo pueblecito de Ohio. Su madre era una mujer muy callada, y él también lo era. Pero Hannah era sensible, muy religiosa y una excelente madre. Su padre era más pretencioso. Su padre era curtidor de pieles. Un detalle gracioso es que Grant nunca comía carne cruda. Le ponía enfermo ver sangre, así que está claro que no tenía espíritu de guerrero. Se dice que era un niño tímido y poco aplicado, pero con un don innato para la equitación y una comprensión casi subliminal de los animales. Sin que Ulises lo supiera, su padre empezó a pensar en cómo lograr que su hijo fuera admitido en West Point. Su padre era el prototipo del emprendedor norteamericano decimonónico, no siempre honrado, pero con éxito. Y logró meter a su hijo en West Point, pese a la oposición del propio Ulises. Grant entra en West Point en 1839 a los 17 años, y allí sigue siendo un mal estudiante, acumulando más de 250 amonestaciones. Recibió amonestaciones por infinidad de motivos, desde llegar tarde al toque de Diana o a las comidas, una familiar, especulando con terrenos y haciendo otras inversiones desastrosas. La familia Lee atravesó tiempos difíciles. Harry Caballo Ligero fue un gran héroe revolucionario, pero también un gran especulador de tierras y no siempre honrado. Abandonó a los suyos siendo Robert muy pequeño, por lo que este creció en una familia bastante pobre. Teniendo Robert 12 años, Harry Caballo Ligero muere de fiebres durante su viaje de regreso desde las Indias Occidentales, donde se había refugiado como fugitivo. Para Robert es una pérdida devastadora, porque adoraba a su deslumbrante padre, tan jovial y brillante. Robert se convierte en un adolescente fuerte y atlético, con talento para las matemáticas y reputación de líder entre sus iguales. Al cumplir los 16 años, debe tomar la decisión de qué hacer con su vida. La familia Lee aún tiene influencias y con ayuda de sus parientes adinerados, Robert ingresa en la Academia de West Point en julio de 1825. Lee llegó a West Point y a la Academia Militar de Estados Unidos con ansias de triunfo. Fue quizá el ejemplo de lo que todo cadete debería ser. A Lee, West Point le resulta duro.
Las condiciones de vida son espartanas y el reglamento asfixiante. Pero él prospera en ese ambiente, siendo siempre el mejor o de los mejores de su clase durante sus 4 años de estancia y graduándose como adjunto o jefe del cuerpo de cadetes. Eso ocurre en 1829. Faltan 32 años para que empiece la Guerra de Secesión. En 1830, Lee empieza a cortejar a Mary Ann Randolph Custis, una rica heredera criada en Arlington, una fabulosa mansión que domina el río Potomac desde Washington, D.C. Mary Custis era encantadora. Tenía muchas amistades, era muy dinámica y la apreciaban mucho. Con el consentimiento a regañadientes de su padre, Mary se casa con Lee el 30 de junio de 1831.